Bendiciones, pueblo de Dios, vive Jesús en este momento. Le doy gracias al Señor, alabo y glorifico su nombre, porque Él es santo, vive Jesús, y Él es merecedor, aleluya, de toda alabanza. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este día, un día más precioso que tú nos das en nuestras vidas. Ayer ya pasó, mañana no sé qué será, vive Jesús, pero hoy sí. Te estoy dando gracias y te estoy dando honra porque tú eres merecedor, Señor, de toda alabanza. Necesitamos hablar, vive Jesús, aleluya, del amor y la misericordia que Dios está teniendo al pueblo y a muchas personas, vive Jesús, aleluya, que todavía han de venir a los caminos del Señor, porque lo dice Apocalipsis, que en medio de las tribulaciones, de la gran tribulación, había un grupo, vive Jesús, que subió porque limpió sus ropas, vive Jesús, aleluya, y tenemos que limpiar, vive Jesús, nuestro cuerpo, nuestra ropa, vive Jesús, aleluya, porque dice la palabra del Señor que sin una mancha, vive Jesús, aunque sea una mancha, aleluya, no nos permite pasar por esa puerta que está abierta para todos aquellos, ¿verdad?, que a través de Jesucristo, aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, vive Jesús, aleluya. Y para nosotros tener purificación, vive Jesús, aleluya. A veces nosotros somos tentados, vive Jesús, aleluya, por la comida, por la boca, vive Jesús, aleluya. Hay un dicho que dice que el pescado muere por la boca, vive Jesús. Y en estos tiempos, vive Jesús, tenemos que cuidarnos, vive Jesús, de todo lo que nosotros nos echamos y lo que sale de nuestra boca, vive Jesús. Lo que nosotros nos echamos, perdón, a nuestra boca nos hace daño al estómago, al cuerpo, muchas veces la sangre, el corazón, todo, vive Jesús, los órganos que nosotros tenemos muchas veces son dañados por lo que entra por nuestra boca. El corazón principalmente, vive Jesús, lo que entra por nuestra boca, vive Jesús, aleluya, aquellas palabras que son contaminantes, vive Jesús, que entran por nuestra boca, que daña nuestro corazón. A través de los ojos, de los oídos, lo que nosotros escuchamos, estaba yo predicando en prédicas anteriores sobre todas esas cosas, vive Jesús. Por eso yo tengo 100 y pico de grabaciones. Si no has oído las grabaciones, vive Jesús, inscríbete, vive Jesús, aleluya, y pásalo a los amigos, porque es tiempo de ayudarnos los unos a los otros, vive Jesús, aleluya, para que la palabra del Señor llegue hay gente que han estado escuchando la palabra del Señor, pero muchas veces no entienden, vive Jesús, aleluya. Y la palabra del Señor hay que estudiarla y hay que cogerla poquito a poco y pedirle entendimiento y sabiduría por el Espíritu Santo, vive Jesús. Y entonces aquí en el libro de San Mateo, capítulo 4, habla de la tentación de Jesús. Yo sé que tantas veces, vive Jesús, que se ha predicado de esta palabra, vive Jesús. Dice que después que Jesús recibió y fue bautizado, fue llevado al desierto, vive Jesús, por el Espíritu, para que el enemigo lo tentara, vive Jesús. Y dice que el enemigo vino y le dice, cuando él tenía hambre, vive Jesús, le dice, el versículo 3 dijo, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le contestó, el 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vive Jesús. Muchas veces, como digo anteriormente, vive Jesús, nosotros
somos tentados, vive Jesús, a través de la comida, vive Jesús. A través de la comida nosotros recibimos tentación, vive Jesús, y somos tentados, vive Jesús. Y al nosotros ser tentados, vive Jesús, por la comida, muchas veces el Señor nos ha dicho que no comamos tal cosa, y entonces nosotros la comemos porque nos dejamos llevar por el olor, vive Jesús, que a veces nuestras esposas, ¿verdad? O a veces uno va a los restaurantes, ese olorcito, vive eso, y nosotros entonces nos dejamos llevar por el olor o por el hambre que tenemos, vive Jesús. Y entonces nosotros no las comemos y caemos en esa tentación. Y yo tenía un tiempo que el bistec, carne de res, eso me hacía daño. Entonces yo descubrí que yo tomando leche anteriormente, leche con azúcar, y después pues no me hacía daño. Entonces yo cogí esa costumbre de entonces hacer, porque a mí me encanta el bistec, vive Jesús, aleluya. Pero entonces después, con los pasados de los años, pues decidí, ¿verdad?, dejarlo, y hace tiempo que no como, ¿verdad? Y a veces me da tentación de comer, vive Jesús. Pero como yo sé las consecuencias, vive Jesús, pues entonces me aguanto, vive Jesús. O sea, Jesús sabía las consecuencias, y Jesús sabía que tenía hambre, vive Jesús, y que él, como hijo de Dios, podía hacer que aquellas piedras se convirtieran, vive Jesús, en pan. Como leemos la historia cuando después que él estaba predicando, había una multitud que tenía hambre, y habían unos panes, unos peces, y él multiplicó, y él toda aquella multitud pudo comer. O sea que él podía hacer que esas piedras se convirtieran en pan, vive Jesús. Pero muchas veces nosotros tenemos que aguantar la boca, vive Jesús. O sea, tanto materialmente como espiritualmente, nosotros tenemos que, vive Jesús, parar nuestra boca, vive Jesús. Entonces, tenemos la experiencia, vive Jesús, de que la primera pareja, a través de la boca, perdió la bendición de Dios. A través de la boca, Eva pecó, y también su esposo, vive Jesús, Adán. A través de la boca muchas veces nosotros pecamos y le faltamos a Dios, tanto material como espiritualmente, vive Jesús, porque la boca, dice la palabra del Señor, que tiene un miembro que se llama la lengua, que puede quemar un mundo, vive Jesús. Es como un fósforo. Un fósforo usted lo prende y ese fósforo es chiquitito, vive Jesús. Ese fósforo tiene un palito y tiene una yeca que es chiquitita, vive Jesús. Pero si usted la prende en un pasto, pues puede seguir cogiendo fuego y ahí quema, ahí puede quemar. Vemos ya cómo el fuego está quemando medio mundo por diferentes partes, vive Jesús. Y a lo mejor puede haber sido que una persona con un fósforo o una golilla cigajillo, o puede haber sido un cristal que se calentó con el sol, vive Jesús, y tantas cosas que pueden hacer, vive Jesús. Y entonces vemos que por la boca, vive Jesús, Sansón empezó a perder, porque el Señor le había dicho que no comiera cosas que estaban muertas, y él, dice la palabra del Señor, que él comió de un león que estaba muerto, donde un enjambre se había metido y había hecho, ¿verdad? Y él comió. Y entonces ahí empezó, ¿verdad?, a perder y a desobedecer a Dios. Y hay muchas cosas en la Biblia, ¿verdad?, que nosotros, hay una historia que
vive Jesús, en la Biblia, donde también el Señor le dijo a un profeta que no comiera, vive Jesús, aleluya, y también desobedeció al Señor porque vino otro profeta y le dijo que el Señor le había dicho que podía comer, y entonces él comió y le faltó la palabra de Dios. Y entonces cuando iba por el camino, después vino un león y lo mató, vive Jesús. Y entonces vemos, vive Jesús, que por medio de la boca, Daría y Zafira perdieron también la vida, vive Jesús, por haber mentido, vive Jesús. Y entonces nosotros tenemos que tener cuenta, vive Jesús, que nuestra boca, tanto espiritual como tanto material, vive Jesús, pues nos puede hacer daño. Una vez yo estaba en ayuno y entonces el Señor me presentó una chuleta. Y entonces me dice, cuando tú comas esto, vive Jesús, te come lo del medio, pero no te comas lo de al lado, porque eso es grasa y te hace daño a tu corazón. El Señor en ningún momento me dijo que el cerdo era prohibido, sino que el Señor me dijo que solamente me comiera la pulpa y no comiera la grasa. Vive Jesús, porque a veces a nosotros nos gusta esa grasa. Cuando se fríe la chuleta con guineos y eso es bueno, vive Jesús. Pero entonces Dios dice en su palabra que Dios limpió todo y purificó todo, vive Jesús, aleluya. Y quizás pues eso puede ser otra predicación, vive Jesús, que yo traiga, si el Señor me permite, vive Jesús, aleluya, explicando todas esas cosas. Pero estoy dando el testimonio para que vean que muchas veces Dios nos ayuda a que nosotros no comamos ciertas cosas que nos hacen daño. Muchas veces los médicos nos dicen no comas esto otro, y no hacemos caso y pagamos las consecuencias, porque el Señor usa también a los médicos para ayudarnos a nosotros para tener buena salud, vive Jesús. Una vez yo estaba con alta presión, no lo sabía, y lo descubrí a través de un sueño que el Señor me dio. Y entonces fui al médico y el médico me dice, tienes la presión alta, te voy a dar unas pastillas, vive Jesús. Y entonces el Señor me dice, cuídate. Entonces nosotros nos tenemos que cuidar, aunque el Señor nos cuida, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Porque, como dije antes, el Señor hace lo imposible y nosotros hacemos lo posible, vive Jesús. Muchas veces estamos comiendo tantas comidas que nos hacen daño a nuestros cuerpos, a veces muchas medicinas, ustedes las leen, los pros y los contras, y muchas veces los contras son más que los mismos pros. Y entonces, porque el médico nos dijo que nosotros la usáramos, a veces lo usamos, y entonces nos da esto, adiós, pero mira, esta pastilla me dio esto, pero si lo leíste, pues sabe que te va a dar, vive Jesús, aleluya. Y entonces no ponemos la confianza en Dios y ponemos la confianza en la medicina, vive Jesús. A veces a mí me dan las pastillas y me dan todo esto y yo digo, bueno, yo las bebo hasta que el Señor me diga, pero con cuidado, vive Jesús, con cautela, vive Jesús, aleluya, porque si veo que me hacen más daño, no las tomo, vive Jesús. Y así es la situación. Muchas veces el Señor nos pone en prueba, vive Jesús, pero tenemos que tener cuenta, vive Jesús. Y así es la palabra del Señor, porque el Señor nos manda a que nosotros nos purifiquemos. Jesús estaba en ese momento purificándose porque Él iba a empezar un ministerio. Muchas veces nosotros el Señor nos pone en purificación para un ayuno o nos da un ayuno para luego Él hacer algo con nosotros, sea una revelación o sea para usarnos en un ministerio. Y muchas veces nosotros no sabemos cómo hacer ese ayuno, vive Jesús. Yo, cuando el Señor me dice, yo empecé aquí, vive Jesús, aleluya, y empecé unos días y empecé ayunando y el Señor me dice, no uses ni agua, vive Jesús. Y yo era una persona que cuando me levantaba, si no tomaba algo dulce o tomaba agua, me daba dolor. Pero en esos días siempre pasaba bien. Y entonces cuando yo iba a la iglesia, estaba yendo a una iglesia,
y en la iglesia no había servicios sanitarios, porque estaban debajo de un palo temporalmente, y entonces tenía que ir a las 8:30 a ayudarle al pastor, y a veces hasta las 12 que llegaba a casa no me daba necesidad de usar el baño. Y aquí en la casa cada rato tenía que estar yendo al baño. Y a veces llegaba con un dolor y el Señor me lo quitaba, vive eso, porque ese es nuestro Dios, ese es mi Dios, el Dios que yo sirvo. Si tú no le sirves a ese Dios, búscalo, vive Jesús, aleluya. A veces pasan cosas en nuestro cuerpo, me faltan los dientes, pero eso son cosas naturales que a veces vienen a nuestra vida y tenemos que vivir con eso, vive Jesús, aleluya, porque dice la palabra del Señor que Eliseo, un hombre grande que Dios lo usó en grandeza, vive Jesús, y dice que murió de una enfermedad, vive Jesús, aleluya. Así es que todo lo pongamos en las manos del Señor, pero cuidémonos. Mira lo que dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, que prediqué en la prédica anterior. Y entonces dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. El Señor se estaba purificando allá en el desierto para que Jehová Dios bregara con él como hijo, porque él iba a tener muchas batallas en su ministerio. Vive Jesús, su ministerio fue de 3 años o 3 años y medio por ahí, vive Jesús, aleluya. Él tuvo grandes acechanzas, persecuciones y todas esas cosas, pero él fue purificado allá en el desierto, vive Jesús, aleluya. Y él pudo aguantar esos 40 días y él pudo aguantar ese tiempo en el ministerio, vive Jesús. Y entonces, para nosotros tener la esperanza de que nosotros vamos a estar con él, nosotros tenemos que purificarnos nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque él es puro, vive Jesús. Tenemos que purificar nuestros cuerpos, que no nos dañen nuestros cuerpos, vive Jesús, con muchas cosas a veces que comemos, con muchas medicinas, vive Jesús, aleluya. Hay muchas veces, yo estaba viendo una película, o sea, una historia que decía verdadera, que le habían hecho una cesárea a una mujer y entonces le cortaron una vena ejónea y entonces ella cayó en estado de coma. Vive Jesús, aleluya, y entonces tuvieron que luchar muchísimo, porque a veces se cometen hasta esos errores en las operaciones y en todas esas cosas, vive Jesús, aleluya, y entonces nosotros pagamos la consecuencia del error, vive Jesús. Pero cuando nosotros estamos en las manos del Señor, pues el Señor siempre, vive Jesús, aleluya. El esposo de esa señora se puso a orar, vive Jesús, y puso la confianza en el Señor, y a través de la medicina el Señor hizo el milagro, corrigieron lo que ellos mismos habían dañado y entonces ella se salvó, la criatura se salvó y ella también, vive Jesús. Entonces muchas veces vienen cosas a nuestras vidas y nosotros no creemos que tenemos que comer porque nos vamos a morir. Muchas veces el Señor nos dice, dame un ayuno. Pero yo no puedo porque mi estómago, porque esto es. Pero si ponemos la esperanza en el Señor y ponemos la confianza, el enemigo vino exactamente cuando ya Jesús había pasado el tiempo y entonces dice, este es el momento para cogerlo por la comida. Pero no lo cogió porque el Señor Jesús tenía su esperanza, vive Jesús, tenía la confianza en el Señor, vive Jesús, aleluya. Y no se dejó llevar por la boca, no se dejó llevar por la comida, vive Jesús, sino que él esperó. Y por eso es que él dice en su palabra, vive Jesús, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios te dice una palabra, que Dios te va a guardar en ese ayuno, que Dios te va a guardar en ese momento, pon la confianza en el Señor, porque el Señor salió, esa palabra salió de la boca de Dios, vive Jesús. Y
todo lo que Dios hizo en el principio, dice que todo fue hecho por su palabra. O sea, el Señor decía, sea esto y era esto. Y dice que todo lo que él miraba, que él hacía, le estaba bueno. Vive Jesús. Y entonces toda esa palabra que salía de su boca lo hizo para él ordenar los cielos y la tierra y todo lo que había en el universo, porque estaba desordenado. Entonces, si esa palabra sale de la boca del Señor prometiéndote la vida eterna y sale de la palabra del Señor que te va a guardar en un ayuno, te va a guardar en la enfermedad, te va a guardar en todo momento, no pierdas esa esperanza. Escucha y oye la predicación que yo hice anterior para que entonces entienda esta. Todo lo que sale de la boca de Dios es para bendición nuestra. Y la boca de Dios sale Juan 3:16, que todo aquel que en él crea no se perderá. ¿Y por qué? Porque tienes que creer que él mandó a Jesucristo al mundo porque él ama al mundo. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso salió de la boca de Jehová Dios y eso es promesa y se va a cumplir. Por eso es que Jesús dice que de toda palabra que sale de la boca de Dios, Dios ha prometido que te va a dar vida eterna, pero hay que hacer algo. Hacer lo que Jesús hizo, mantenernos fiel y no dejar que el enemigo, no confiar en el enemigo ni confiar en el hombre, porque la palabra de Dios dice que el hombre destruye al otro hombre, maldito el hombre que confía en otro hombre. Tenemos que poner la confianza y la esperanza en Dios. Vive Jesús, aleluya. Que Dios te bendiga. Si tu esperanza está puesta, tu confianza está puesta en un hombre, no vas a ir para ningún lado. Solamente pon la confianza en Jehová Dios a través de Jesucristo y que el Santo Espíritu de Dios te dirija a hacer qué es lo que tiene que hacer y lo que tienes que cambiar en tu vida. Vive Jesús. Confía solamente en Dios, no confíes en hombre. Vive Jesús, poderoso santo. Bendiciones, bendiciones. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo